Ya estamos en la segunda parte de las batallas. Bueno, les platicaba que las batallas de los hijos de Dios siempre, pues, yo, la verdad que yo eh, no creía, no creía tanto en el enemigo. Yo así como que, ay, qué exagerado, ¿verdad? Después me di cuenta, porque cuando vengo a Dios, me doy cuenta de que de todo esto, ¿verdad? Que hay un enemigo de nuestras vidas, que ahorita voy a hablar de eso, eh, que verdaderamente nos hace la guerra, tenemos batallas y trabaja mucho, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero trabaja mucho también en la mente. Pero sí, en una ocasión fuimos a visitar a una persona que tenía cáncer, y esa persona, cuando oramos por ella, esa persona empezó a manifestar, se le torcía la cara, hacía muchos gestos, y cuando empezamos a hacer una guerra espiritual por ella escupía, y le decíamos que saliera de ella, y decía que no, con voz, ella decía no. Y entonces me acuerdo que fue de mis primeras experiencias. Iba varias compañeras conmigo y le dije, pongan alabanza. No, no es cierto, todavía no traíamos la alabanza. Y le dije, por favor, canten los coritos de la iglesia, porque no sabíamos mucho alabanzas. Y empezaron a cantar las muchachas, las que iban con nosotros. Unas cantaban, otras oraban, otras me apoyaban. Y la mujer, y al final, el Espíritu Santo, yo había tenido un sueño donde veía que con lenguas yo salvaba a una persona. En un sueño, no puedo detallar tanto, ya lo expliqué en otra charla, pero este, ya las muchachas estaban alabando, las jóvenes, y, y en ese momento viene a mi mente que las lenguas, con lenguas. Los demonios salían, escupían, y hacían muchas cosas, pero cuando empiezo a hablar con esas palabritas que yo pensaba que no tenían poder, como yo había tenido ese sueño y había visto que en el sueño había vencido, dije esas palabras que no eran muchas. Inmediatamente la mujer queda libre, se gana esa batalla por el poder del Espíritu Santo y aúlla como un lobo, tremendamente, y quedó libre. Y bueno, yo sé que mi amiga, la que me invitó a ir a esa casa, seguramente va a ver ella es testigo, su familiar está vivo, fue libre de cáncer. Entonces, muchas veces hay batallas que se ganan de rodillas, hay batallas que se les tiene que hacer la guerra espiritual, y siempre guiados por el Espíritu Santo. Entonces en Jueces 3:1-2 dice, pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Así estaba yo. Yo no conocía que había una guerra espiritual. Yo decía, ay, qué exagerados son, porque tienen que estar hablando del diablo, decía yo. Si yo estoy con Dios, a mí nada me pasa, pero no conocía. Entonces, dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. El Señor dejó naciones sin conquistar en la tierra prometida con un propósito definido. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me metió en situaciones bien difíciles? ¿Para qué? Como ellos, para que aquellos que no han conocido la guerra la conociesen. Esa fui yo. Y me han pasado tremendas cosas. Si no iba a creer, me lo pone Dios enfrente, así, al enemigo. Y tienes que hacer algo con lo que Él te ha dado, con esas armas que Él te ha dado, para que aquellos que no habían conocido la guerra la conociesen, para que supieran lo que era pelear batallas y para que conocieran lo que significaba enfrentarse a los enemigos. Será yo una ingenua que no conocía esta parte. Dios quiere que su pueblo esté preparado para las batallas, que su pueblo sepa qué es lo que tienen que hacer para cuando tengan que enfrentar a sus enemigos. Asimismo, Dios tiene un manual, que es la Biblia, cuando nos enseña a pelear las batallas, y en ella nos enseña que para pelear las batallas como pueblo de Dios tenemos que, número 1, seguir órdenes correctas y la estrategia correcta. En Josué 5:13-15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Cuando él
tenía ese varón o esa persona que vio Josué tenía una espada desenvainada en la mano y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o o eres de los enemigos? Y él le respondió: no, más como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces José, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y Dios le respondió a Josué ya directamente: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. La espada desenvainada de ese príncipe del ejército del Señor nos recuerda que nuestro Dios está listo para ayudarnos en las batallas. Entonces mi marido tuvo una batalla cuando le dieron la presidencia internacional y esa noche pues sabía que iba a tener una batalla muy grande porque se le enfrentaron un montón de gente, hasta lo maldijeron a él y a mi familia. Por supuesto, ¿verdad? Que lo cancelamos. Mi marido tuvo un sueño donde vio ese ángel hermosísimo con esa espada. Dice que la espada que le brillaban las alas, les destilaban. Dice, y no estaba dormido, me dice mi marido, estaba despierto. Pasaba frente de mi cama y volteó a verme. Eso es real. Dios estaba con él y Dios lo guardó por el tiempo que Dios lo necesitaba. En la Biblia, la guerra espiritual es la batalla contra los poderes espirituales del mal que se libra entre los seguidores de Cristo y Satanás. Efesios dice, en este pasaje se declara que las batallas en contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo y que la armadura de Dios es la que protege a los creyentes. Y a muchos se nos ha hablado, nos han dado temas acerca de la armadura, ¿verdad? Muchos ya la conocemos, ahorita la repetimos. El enemigo es común en todos los hijos de Dios. Tenemos al enemigo que usa a las personas, por medio de las personas nos hace la guerra. A veces las actitudes de las personas, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones nos quieren robar la paz, nos quieren lastimar y herir nuestro corazón para llenarnos de temor. Y sabe que a veces es en nuestra propia familia, dentro de nuestra propia familia, y a veces con gente que ya está en Cristo también. Entonces, si les contara no terminaría. Pero algunas claves para el éxito en la guerra espiritual son confiar en el poder de Dios, basarse en el poder de la Escritura. Por eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que saber y aprendernos algunos versículos de guerra espiritual, orar en perseverancia y santidad, orar, mantenerse firmes, someterse a Dios, resistir la obra del enemigo, reconocer al adversario y aceptar la autoridad dada por Dios. Número 2, cuando ya identificamos bien a nuestro enemigo, es necesario utilizar las armas correctas para enfrentarlos. Corintios 10, 3, 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros como hijos de Dios no debemos pelear las batallas en la carne, es decir, haciéndolo cualquier persona haría, con enojos, con ofensas, con violencia, tomando venganza, con actitudes negativas y con indiferencia. He sabido de gente que hasta le raya su mamá al enemigo, o sea, por no decir la grosería, ¿verdad? Hay personas que piensan que de la misma manera en que puedes pelearte con alguien, tú puedes decirle al enemigo, y no, al enemigo hay que vencerlo con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces las armas espirituales que dice Efesios 6 del 13 al 18. Primeramente, como dijimos, la armadura espiritual que dice que tenemos que tener el cinturón de la verdad, ponernos el cinturón. Y no es que, me pongo el cinturón de la verdad, ya lo he hecho en otras charlas. No, andar en verdad. No decir mentiras, yo era bien mentirosa y pensaba que eran mentiras piadosas y no. Entonces, decir la verdad, andar en verdad, la coraza de la justicia, o sea, ser justos aún con nuestros empleados, no ser malvados, ¿verdad? Darles lo justo y si se puede más, andar en el evangelio de la paz, o sea, estar siempre, llevar la paz a donde quiera que vayamos. ¿Se acuerdan que Jesucristo decía, la paz les dejo, la paz les doy, ¿verdad? Yo no la doy como el mundo la da. Y también nos dicen que cuando no quieren escuchar nada de Dios, que se acojan los pies, ¿verdad? Pero cuando la escuchan, hay que dejarle la paz. El escudo de la fe.
tener la fe, que no nos venza el enemigo, como últimamente me han dado queriendo dar por ese lado, el yelmo de la salvación, o sea, no perder la salvación, y la espada del Espíritu, la espada de la palabra, o la espada del Espíritu Santo, y orar en el Espíritu, no orar solamente, ay, oraciones rutinarias, no, decirle al Espíritu Santo que queremos orar, que Él nos ayude a hacerle una oración al Padre. Bueno, yo lo practiqué y fue hermosísimo. Cuando no sabe qué decirle a Dios, dígale al Espíritu Santo que le diga cómo orar al Padre. Orando, clamando, intercediendo, orando, adorando y ayunando. No hay fortaleza que no pueda ser vencida si usamos las armas de nuestro Dios. No debemos rendirnos ni dejar de pelear. Dice 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Quizás no deberíamos decir las batallas de la vida, pues en realidad la vida es una batalla. Todos los días enfrentamos algo, todos los días vamos a enfrentar algo, así como tentaciones, igual problemas, enfermedades, etcétera. Por lo que necesitamos seguir peleando la batalla hasta el final. No debemos rendirnos, tenemos que tener la confianza que todos los días de nuestra vida nuestro Dios pelea por nosotros. Por eso siempre damos testimonio de cosas que Dios nos ha ayudado a vencer. Y bueno, el campo de la batalla, como les decía hace un rato, de la guerra espiritual está principalmente en la mente. Y 2 de Corintios 10, 4 y 5 lo dicen, ¿verdad? O sea que las armas que Dios te da para destruir los argumentos son humildad, dejar la soberbia. Yo la tuve que dejar, la soberbia, no me quedaba otra. ¿De qué me servía tanta soberbia si tenía una niña enferma y no la podía yo sanar? Entonces, ¿de qué manera a veces Dios nos enseña que tenemos que ser humildes? ¿De qué nos sirve el dinero si tienes una enfermedad incurable? Tener fe, tener verdad y la alabanza que ya hablamos ahorita, la adoración. Y entonces, y llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Acuérdense, 2 Corintios 10:5 habla de esto. Entonces, lo he hablado en otras charlas. Siempre que nos esté atacando aquí, yo siempre le pido a Dios que me ayude, y a veces pues lo reconozco, ¿verdad? Como ahora que falleció mi marido y que me dijo que era una fracasada y que me iba a morir y que no tenía futuro. Yo ya sabía quién era, porque nos han enseñado acerca de las voces, ¿verdad? ¿Cuáles son las voces? ¿Qué es lo que te causan? Si te causan alegría, pues viene de Dios. Si te causan confusión, tristeza, miedo, pues ya saben de quién viene. Hay 10 batallas más importantes en la Biblia. No sé si voy a alcanzar a compartirlas, pero la batalla de Job y su resistencia contra la tentación. Bueno, pues ya quien no conoce todo lo que le pasó a Job, ¿verdad? Verdaderamente el enemigo fue el mismo que le pidió a Dios que le permitiera a Job todo eso que le pasó, para que viera que no lo quería, que era puro bluff, diríamos. ¿Cuál te adora? ¿Cuál te quiere? Pues te quiere porque le has dado dinero y todos los recursos y todo, y hijos y todo. Su misma esposa llegó un momento en que dijo, reniega de Dios, o sea, contesta, mira cómo te está tratando. Pero jamás lo hizo, ¿verdad? Bueno, creo que ya está al final, pero aquí ya no aguantaba más. Entonces, las batallas más importantes, pues Job la ganó porque después Dios le regresó mucho más de lo que tenía. Qué difícil, ¿verdad? Pero a veces así he sentido en estos últimos tiempos, les platicaba, ¿verdad? Todo lo que le pasó a Job, me sentí yo en cierta parte muy parecido. Pero aquí estoy esperando que Dios me dé lo doble, lo triple, lo que le dio a Job. La batalla espiritual de Pablo contra el pecado, porque Pablo decía, porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que habita en mí, ¿verdad? Bueno, parafraseado. Y verdaderamente él batallaba con eso, ¿verdad? Como batallamos nosotros. También la batalla espiritual entre Moisés y Faraón. Acuérdense, el Faraón era un hombre duro, de cabeza dura. Cuánta guerra le hizo a Moisés. Por eso Dios le mostró a través de Moisés, convirtió el mar en sangre, le dio tanto poder para hacer tantos milagros, ¿verdad? Que ya hasta por último le abrió el mar para que cruzara toda esa gente, ¿verdad? Y él todavía con eso, y que su hijo mandó las plagas y todo eso, y el hijo todavía muriéndose, y el hombre no cambiaba su actitud. Bueno, la batalla espiritual de Jacob contra el ángel, pues bueno, ustedes lo saben que Jacob le
le ganó la primogenitura a su hermano, se la robó, ¿verdad? Y bueno, después peleó contra un ángel y le dijo, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. Fue una batalla. Y el ángel lo hirió en un muslo y él como quiera dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y bueno, hasta le cambió el nombre, ¿verdad? En lugar de Jacob le dijo que se iba a llamar Israel porque aguantó la batalla, ¿verdad? Entonces hay que aguantar las batallas, ¿verdad? Para que Dios nos cambie el nombre y nos dé su poder. La tentación de Adán y Eva, bueno, pues ya saben cuál fue la batalla de ellos. Pues Eva le dijo la serpiente que si ella eh, iba y cortaba la manzana de ese árbol del bien y de la vida, ella iba a ser como Dios. Y qué tentación, ¿verdad? Pues fue y la agarró y luego aparte le dio a Adán. Y bueno, pues cierto que a través de eso, pues nosotros tenemos bastantes circunstancias, ¿verdad? La caída de Lucifer, pues bueno, ¿quiénes de nosotros no conocemos cómo cayó Lucifer, verdad? Pues en el cielo hubo una gran rebelión y Dios con su gran poder sabía que él ya había hecho una rebelión con todos los ángeles, ¿verdad? Y él quería ser como Dios también. Y siendo el más importante de sus ángeles, se llenó de soberbia, ¿verdad? De orgullo y soberbia. Por eso le digo, la soberbia es muy mala. Y entonces Dios con su gran poder le dijo que lo iba a expulsar, porque no podía tener un traicionero ahí con él, ¿verdad? Dios le dijo, ya no hay lugar para ti aquí. Y mientras caía, lo avienta a la tierra, o sea, lo expulsa. Mientras caía a la tierra, el enemigo le gritó, los que habitan en la tierra serán míos. Y Dios le contestó, todo aquel que se acuerde de mí, me busque de todo corazón e invoque en mi nombre y busquen mi ayuda, yo los arrebataré de tus manos. Y es por eso que hasta el día de hoy, cuando nosotros clamamos a Dios, dice que viene Dios con sus ángeles guerreros, ¿verdad? Y Miguel y sus ángeles guerreros y le dan una tranquiza a los demonios que nos traen bien con vicios, con cosas, ¿verdad? Y entonces nos rescata, como hemos sido rescatados usted y yo. Y bueno, y ahí empieza la guerra entre el bien y el mal. Entonces, la tentación de Jesús en el desierto. Bueno, pues ya saben que cómo tentó el enemigo a Jesús, ¿verdad? 3 veces. Primero le sugirió que convirtiera las piedras en pan, porque dijo que él era Dios, ¿verdad? Que lo hiciera. Y Jesús le contestó, ¿verdad? Guerrero, le dijo, no todo lo que no solo vive, el hombre no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después le dijo que lo llevó a un pináculo y le dijo que se lanzara de ahí arriba, que creo que la Biblia decía que él mandará a sus ángeles que lo guarden, que lo protejan y lo guarden en sus caminos. Y Jesús le respondió nuevamente, eh, diciendo que no debía poner a prueba al Señor, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y la tercera, lo llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo y se los ofreció si él lo adoraba. Imagínense qué tremendo, qué atrevido. Jesús rechazó la tentación diciendo que solo a Dios él iba a adorar y él al único que él iba a servir, como usted y yo ahora. Entonces, después de estas 3 pruebas se alejó y los ángeles vinieron a ministrar a Jesús. Entonces es un recordatorio para que nosotros cuando enfrentemos no se deje seducir porque no tiene dinero y digan, hombre, pues voy a ver si hago un negocio ilícito con tal me quede mucho dinero. Tenga cuidado, ¿verdad? Porque es el enemigo. La crucifixión y resurrección de Jesús, pues bueno, saben que también fue pues él fue llevado a Gólgotas, los líderes religiosos se pusieron en su contra, él tuvo una guerra, una batalla, y bueno, pues Dios lo permitió. Él lo único que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y entregó su espíritu y murió, pero porque Dios lo permitió, porque tenía que resucitar a los 3 días. Por eso Dios lo permitió, no lo evitó, como a veces no nos evita a usted y a mí salir de los problemas para que podamos ver su gloria. Entonces, la crucifixión de Jesús se interpreta como un acto de sacrificio y de amor, donde Jesús asumió los pecados de toda la humanidad y nos dio la salvación y la vida eterna. Entonces la resurrección simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte, brindando esperanza y las promesas de la vida. La victoria final de Cristo contra, ya me fui bien con bastante tiempo,
de Cristo contra Satanás, bueno, pues esa está escrita, ¿verdad? Esta victoria final de Cristo sobre Satanás representa la consumación del plan redentor de Dios para la humanidad. Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, ha vencido el pecado y la muerte y ha proporcionado la salvación para aquellos que creen en Él. Y bueno, la batalla final, con eso termino. Descrita en Apocalipsis, bueno, pues dice que también conocida como la batalla de Armagedón, se presenta como el clímax de la historia humana y el cumplimiento de la profecía bíblica. Y bueno, pues Dios y sus seguidores será el enfrentamiento de entre dos fuerzas principales, Dios y sus seguidores y Satanás y sus ángeles caídos. Y entonces la batalla final, procedida por una serie de eventos apocalípticos, incluye las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, y bueno, todo eso es el clímax de la batalla de Jesucristo, el Hijo de Dios, y va a salir triunfante, montado en un caballo blanco, junto con ejércitos celestiales, a derrotar completamente el mal. Bueno, después de un milenio, Satanás es liberado temporalmente y logra engañar a algunas personas para que se unan a su rebelión. Bueno, sin embargo, Dios reprime a esa rebelión y lanza a Satanás a su destino, al lago de fuego y azufre, donde es derrotado definitivamente junto con todas sus fuerzas malvadas. Y bueno, con esto en mente, le quiero decir, vamos a hacer una oración. Vamos a decirle así: Señor Jesús, gracias por enseñarnos a salir adelante con estas batallas que se nos presentan en la vida. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti agradecida porque no tengo que pelear sola mis batallas. También te pido que me prepares para la batalla, que me ayudes para poder tener esa armadura preciosa que nos acaba de compartir. Hoy decido una vez más salir a la conquista y declararme como el victorioso, declararte como el victorioso en mi vida. Tú eres el victorioso, tú eres el que nos da la victoria. Reconozco que estar distraído es la vía segura para que sea atacado por la retaguardia, pero hoy no voy a estar distraído. Hoy decido creer, no más estar en la incredulidad. Tu palabra nos insta a cada instante de estar vigilantes porque el peligro es constante. Un momento de bajar la guardia en oración es el instante preciso del ataque. Por eso, Padre, ayúdanos a estar constantemente orando, adorando, alabando. La guerra espiritual empieza con mi vida conectada a ti, Señor, en oración, porque eres el hacedor y el que pelea por mí. Yo tengo, Padre, igualmente que estar dispuesta para usar la espada de doble filo que combate todo peligro en mi vida. Ayúdame a estar preparada para esa batalla. La batalla se está librando alrededor mío a cada instante y no puedo bajar la guardia. Cristo, tú me has dado la autoridad sobre todas las huestes del mal y la victoria la tengo garantizada por la sangre de Jesús, que vertiste en la cruz del Calvario. Me pongo la armadura que tú me enseñaste y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre, hoy me declaro libre de todo espíritu de mentira que ha venido a mi vida, todo espíritu de rebelión que hay en mí, todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu de, todo espíritu de amargura, tristeza, de depresión, de soledad, la echo fuera de mí en el nombre de Jesús y me declaro libre. Y esta batalla la ganas tú, Padre. La ganas tú en mí, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, asísteme. Te necesito siempre en mi vida. Dirígeme, acompáñame siempre en el nombre de Jesús. Amén. Discúlpeme por el tiempo, pero verdaderamente quería terminarlo. Nos vemos pronto. Hasta luego.